Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Después de una semana de vacaciones, bueno, aquí estamos. Gracias. Para nosotros fue una bendición haber asistido allá a las conferencias y pues necesitamos ser alimentados para poder alimentar, ¿verdad?, a otros. Así es que, nada más recapitulando lo que estuvimos viendo hace 2 semanas, entramos a este tema de la disciplina espiritual de la vida de oración, hablando acerca de la oración devocional, ¿sí? Nos estamos enfocando en la oración devocional, porque recuerde que dijimos que hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? Pero estamos enfocados en la oración devocional. Que es esta oración es personal, ¿verdad? Es personal. Dijimos que es una hojita nada más, ¿sí? Dijimos que hay oraciones de intercesión, hay oraciones de invocación, hay oraciones públicas, hay clamor, hay oraciones de acción de gracias, oraciones de dedicación, pero la oración devocional, la oración, ¿verdad?, que requiere que cada día nosotros nos comuniquemos, caminemos con Dios, pues es la oración devocional y estamos tratando de aprender bíblicamente cómo la oración debe de convertirse en algo que anhelamos. El problema, vamos a llamarlo, la disciplina espiritual de mayor problema en los cristianos o la menos eficaz o la que menos se vive es precisamente la oración. El estudio de la palabra, podemos leerla, tenemos aplicaciones, ¿verdad?, en el teléfono, tenemos devocionales, hay muchas formas de escudriñar la palabra de Dios, no es tanto problema. Venir, ¿verdad?, a la iglesia, a las reuniones, pues tenemos ya una costumbre, lo podemos hacer, ayudar, tal vez ofrendar, dar, pero la oración devocional es algo que la mayor parte de los cristianos tienen dificultades. Y entonces la palabra de Dios, hermanos, pues nos requiere que escudriñemos, que busquemos y vamos a ser enseñados de la manera correcta. Vimos que la oración no nada más es conversar con Dios, es caminar con Dios, porque es tener una relación diaria con Él por medio, ¿verdad?, y a través de la oración. Gracias. Entonces, no nada más es hablar con Dios, es caminar con Dios, es tener una comunión con Él. Algo que hacemos, ¿verdad?, de una manera en común con nuestra familia y hablamos precisamente acerca de eso. O sea, no hablamos lo mismo siempre con la familia, mostramos en la oración interés, hablamos acerca que si se fijan nuestras oraciones, hermanos, y analizando yo, oramos de corrido. De corrido quiere decir que no pausamos en nuestra oración, si se fija. Por ejemplo, gracias Dios, eres bueno, Señor, bendito sea tu nombre porque hoy me diste un nuevo día. Señor, permíteme en este día estar haciendo tu voluntad. Padre, bendice a mis hijos en la escuela y Dios lo que hoy haga. Y oramos de corrido, no pausamos. Pero en realidad, si estamos teniendo una conversación con Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos pausar un poquito y meditar en lo que estamos hablando. Necesitamos meditar, ¿verdad? Es decir, Señor, gracias porque hoy tu palabra dice que tengo una misericordia más, que cada día tú, ¿qué? Una misericordia nueva. Gracias, Señor. Y meditar un poquito y continuar, ¿verdad? Pero nos hemos acostumbrado a hacer la oración como un rezo, corrido, hablar, 5, 10 minutos, 15, y no meditamos lo que estamos hablando. No nos pausamos de repente para encontrar un verso bíblico de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestra oración empieza con una alabanza a Dios, Señor, bendito eres porque tú eres el creador, Señor. Tu palabra dice, bendito Dios, que tú creaste los cielos y la tierra, que todo es tuyo, Señor.
bendito eres. ¿Se fijan cómo hacemos una pausa, meditamos en la palabra y seguimos orando? Y esa es la oración devocional, hermanos, una oración personal, donde alabo a Dios, exalto a Dios. Dijimos también que el objeto de la oración es Dios, no nosotros, ¿se acuerdan? O sea, la oración no se trata de mí, se trata de Él. Yo oro porque Él es Dios. Yo oro porque Él quiere tener comunión conmigo y yo necesito tener comunión con Él. Entonces, la oración se basa en Dios, no se basa en mí. Y como comentamos, muchas veces hemos convertido las oraciones en una larga lista de peticiones nada más, ¿verdad? Donde más nos tardamos poniéndole peticiones y pidiéndole a Dios que alabándolo, que reconociendo y que dando gracias. Y note, ¿verdad? En las listas de oración de la iglesia, y vamos a empezar a practicar esto, casi siempre hay peticiones de oración. Nunca hay una lista que diga agradecimientos de oración. Y nos hemos acostumbrado, hermanos, a siempre pedir al Señor. Y entonces, en realidad, buenas noches, adelante. En realidad, Dios es el objeto de la oración, no tú. Y una, porque por el reverso también viene. Entonces, dijimos que la oración no es opcional, que la oración la necesitamos como necesitamos el pan, ¿verdad? Y el agua y el aire, así necesitamos la palabra, ¿verdad? La oración y la obediencia a Dios. Dijimos que sí hay oraciones que Dios no escucha. Aquellos que en realidad, ¿verdad?, dudan de Dios, aquellos que no son de Dios, que no obedecen a Dios, pues entonces el Señor, hermanos, dice que no escucha su oración. Dios escucha la oración de un pecador arrepentido, que está orando sinceramente, claro que sí, pero de alguien que viviendo en pecado y viviendo en rebeldía a Dios, ora a Dios, pues Dios no atiende esa oración. Inclusive dice, ¿verdad?, que si estamos enojados con un hermano, si está enojado el esposo con la esposa o viceversa, la esposa con el esposo, dice que Dios no va ¿a qué? A escuchar la oración. Porque es una hipocresía, hermanos, que yo quiera orar con un Dios santo, bueno, misericordioso, lleno de gracia, pero que no quiera perdonar yo a mi esposo o a mi esposa. Entonces, tenemos que entender que la oración no es un rezo, no es un amuleto, no es una obligación como un checklist que tengo que hacer. Es una necesidad espiritual, es una comunión con Dios, es estar en la presencia de Dios y tener esa relación con Él. No nada más, ¿verdad?, palabras de corrido. Dijimos que también, ahorita vamos a ver un poquito de eso, orar en nombre de Jesús no es exclusivo, ¿verdad? O sea, terminar, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Dijimos que no teníamos que terminar todas las oraciones en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a explicar bien eso, porque parece contradictorio, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Dijimos que también la oración puede ser en todo momento, puede haber oraciones breves por una situación que estamos pasando, no tienen que ser oraciones de 1 hora, de media hora. En el día podemos tener situaciones que de repente, Señor, ayúdame, este hombre, esta mujer ya me voló mi paciencia, Señor, controla mi temperamento, Señor, por favor. Y le pedimos al Señor en ese momento, ¿verdad?, ayuda. Es una manera, ¿verdad?, de en realidad decir, Señor, dependo de ti. Dependo exclusivamente de ti, Señor, necesito tu ayuda, ¿verdad? Podemos orar en todo tiempo. Y vamos hoy a hacer, hermanos, un ejercicio. En sus hojas pusimos nada más y nada menos que pura palabra, ¿verdad? Puros textos bíblicos, indicaciones bíblicas para la oración. No son todos los textos que hay acerca de la Biblia, nos tardaríamos muchos. Pero quise usar unos que nos den dirección, que nos den consejos, que nos den principios de cómo podemos tener una vida de oración eficaz. Porque acuérdense, no se trata nada más de orar,
Se trata de orar conforme a la voluntad de Dios. Se trata de orar agradando a Dios y que la oración sea de bendición. Porque si no más oro por orar, pues entonces en realidad, amados, no va a ser de bendición la oración para mi vida. Aquí es donde la oración, hermanos, vista como una fórmula mágica, como un requisito del cristiano, pues prácticamente, ¿verdad?, no funciona. No es nada más un requisito, ¿verdad?, es una necesidad. Y debe ser y convertirse en un anhelo. Como cuando tú ya traes ganas, ¿verdad?, de llegar a la casa y platicar con tu esposo, tu esposa, tu amigo, ¿verdad? Así debe ser un anhelo, decir, Señor, quiero tener ya el tiempo contigo y alabarte y, Señor, ponerte mi corazón, ¿verdad?, ante ti. Debe ser un anhelo, no una carga, hermanos. No como que, ya tengo que levantarme para orar. No debe ser una carga. Debe ser un anhelo, un deseo. Y Dios puede convertir eso, ¿verdad?, en nosotros. Y aquí entonces, en realidad, hermanos, no tenemos que usar palabras exactas o correctas, una posición única o correcta, ¿verdad?, un lugar, un tiempo. En realidad, hermanos, una posición física, palabras correctas, lugar, hora exacta, tenemos mucha libertad en cuanto a eso. Pero sí hay un fundamento, sí hay, vamos a decirlo así, un principio, una regla acerca de la oración que es básica y que tenemos que entenderla, ¿verdad? Prácticamente la manera correcta de orar es abrir nuestro corazón a Dios. No las palabras nada más, porque otra vez, si nada más hablamos palabras, hermanos, pues son eso, palabras. Pero si abrimos el corazón a Dios, si realmente soy sincero con Dios, si realmente soy humilde, ¿verdad? Si mi oración es completamente anhelada desde mi corazón, el Señor va a escuchar. Entonces, Jeremías capítulo 17, ese no viene aquí, nada más esta es una referencia. Amados, Dios conoce el corazón del hombre, sus pensamientos y sus intenciones. Es decir, una oración bonita no engaña a Dios, ¿sí? Una oración con lágrimas de cocodrilo no engaña a Dios. Una oración muy pomposa, ¿verdad?, con palabras muy rimbombantes, ¿verdad?, no engaña a Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones. Así es que hay que orar a Dios, hermanos, tal y como somos, tal y como nuestro corazón es, ¿verdad? Y no esconderle nada a Dios, no tratar de fingir que algo está bien cuando en realidad está ¿qué? Está mal algo en nosotros. Aquí es donde yo les he dicho varias veces, el Salmo 51, ¿verdad? Es una manera muy linda de aprender a orar en arrepentimiento sincero a Dios. Léalo muchas veces el Salmo 51 y va a encontrar, ¿verdad?, una manera correcta de vaciar su corazón al Señor. Entonces, un fundamento de la oración, podemos hacerlo, ¿verdad?, hincados, parados, sentados, ojos abiertos, ojos cerrados, a cualquier hora del día, pero el fundamento es orar con nuestro corazón. Que la oración sea sincera, que no sea nada más, vuelvo a repetir, porque todas las mañanas tengo que orar, oro. No. Aunque estemos confundidos, enojados, temerosos, amor, tenemos que ir al Señor. Tenemos que decirle, Señor, tú sabes cómo estoy ahorita. Sabes que estoy enojado, Señor. Sabes que estoy temeroso, sabes que estoy deprimido. Señor, ayúdame. O sea, no oremos fingiendo que algo está pasando en nuestra vida, hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón porque al fin y al cabo el Señor no puede ser engañado. No puede ser burlado, ¿verdad? Prácticamente, pues, lo más cerca, y con esto concluyo, ahorita nos metemos a las instrucciones, lo más cerca, hermanos, que tenemos de un patrón, de un machote, de un formato de orar, es el Padre Nuestro, ¿verdad?, famoso. Y ciertamente, hermanos, el Padre Nuestro, aunque lo hemos memorizado, no es nada más, ¿verdad?, el único formato correcto de orar, es un ejemplo
de lo que una oración debe de contener. En lugar de ser, ¿verdad?, la oración, vamos a llamarlo así, la oración modelo, ¿verdad?, o la única oración modelo, es decir, en realidad es un ejemplo de lo que las oraciones deben de contener. Deben de contener, ¿verdad?, adoración, arrepentimiento, sumisión, el clamar la voluntad de Dios, ¿verdad?, hacia nosotros. Y prácticamente, hermanos, entonces vemos que la oración es algo que está muy metido desde el inicio de la palabra de Dios hasta el final. Y aquí es donde nosotros tenemos que entonces tomar las indicaciones de la palabra y vamos juntos a hacer este ejercicio, ¿verdad? En primer lugar, vamos a leer los primeros 2 versos que vienen ahí. Léanlo conmigo. Dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. ¿Qué indicación para orar, hermanos, me están dando aquí estos 2 versos? Buscar a Dios y buscarlo de corazón. Buscar a Dios, póngale ahí abajito, ¿verdad? Buscar a Dios. Ahora, ¿por qué dice busca de todo corazón? Hay otro verso que dice busquen el rostro del Señor. Porque estamos acostumbrados a buscar sus bendiciones, no al Señor. Es como cuando los hijos están acostumbrados a buscar la cartera del papá, pero no al papá, ¿verdad? Apá, ¿me das dinero? Apá, ¿me prestas la llave del carro? Apá, ¿me das permiso? Apá, ¿me ayudas? Apá, ¿me llevas? Pero nunca buscan tiempo para sentarse con su papá y decirle: papá, ¿necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Oye, cuéntame acerca de esto. Eso es diferente, buscar al papá, que buscar la cartera del papá. Bueno, buscar a Dios, hermanos, es diferente de buscar sus bendiciones, ¿sí? Todo el mundo queremos las bendiciones de Dios, pero el Señor quiere que busques su rostro, que lo busques a Él, ¿verdad? Entonces buscar, ¿verdad?, a Dios de todo corazón, buscar su rostro. Aprende esto. Las bendiciones son añadidura de buscar el rostro de Dios. Si tú buscas al Señor, el Señor va a añadir las cosas, las bendiciones. Aquí es donde tenemos que, ¿verdad?, pensar y hacer bien las cosas. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 18, hermanos. Vamos a leerlo, léanlo conmigo así corridito, ¿verdad? No se adelanten y no se me pausen. Léanlo conmigo. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué lección, hermanos, qué lección del Señor. ¿Qué podemos sacar como indicación, hermanos, en estos versos que leímos? Ustedes díganme. Tienes que empezar con un corazón manso y agradecido para empezar. Ok, entonces, actitud. Esto se trata de actitud. Actitud humilde. Humilde y agradecido. Humilde. Agradecida. ¿Qué más me habían dicho ahí alguien?
El reconocimiento, esto se le llama reconocimiento de nuestra condición. Y el reconocimiento de la naturaleza de Dios también. ¿Quién es Dios? De los atributos de Dios. Y muy importante también, aquí dice, no ser altivo. Porque aquí, ¿verdad? Dice que el fariseo oró y dice, Señor, yo no soy tramposo, pecador ni adúltero. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Fíjense, o sea, ahí es donde les digo, si el Señor conoce nuestra condición, ¿para qué oramos algo que no es cierto? ¿A quién queremos engañar? ¿Verdad? Y en ese caso el fariseo fue lo que hizo, o sea, Señor, yo hago esto, hago el otro, tú sabes, ¿verdad? Y el Señor dice, no, esa no me agradó esa oración, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, una actitud de humildad, una actitud de agradecimiento, un reconocimiento de nuestra condición, ¿verdad? Pecadora, también reconocimiento de los atributos de Dios, que Dios es misericordioso y compasivo. Y no ser altivo, nunca pensar, hermanos, que mi oración es mejor o más escuchada que la oración de otra persona. Muchas personas tienen la idea de que los pastores, nuestras oraciones tienen acceso directo a Dios. Se lo digo porque muchas personas han venido conmigo pidiéndome, pastores, que yo sé que Dios a usted lo escucha. Yo sé que Dios a usted sí le va a responder. Y les pregunto yo, ¿por qué piensa eso? ¿Quién cree que soy yo? Casi parezco un arcángel querubín, pero no lo soy. Se me mocharon las alas, ¿verdad? Y se me ahí es cuando le aviento, ¿verdad? Pero por $100 yo puedo orar por ti, ¿verdad? Repréndelo, Señor, reprende a este hombre, calle la boca, porque anda de más. Ahí es donde muchos se han aprovechado, así como dice Javier. Y claro, hermanos, ¿verdad? Hay negocio, en la fe hay negocio, pero hay un juicio tremendo que Dios va a hacer a esos hombres. Pero no crea que su oración va a ser más escuchada que la oración de su hermano, o no piense que la oración del pastor o del misionero va a ser mejor escuchada que la de usted. Dice la palabra que Dios no rechaza a alguien que se acerca con un corazón ¿qué? Humillado, ya contrictado, ya quebrantado, ¿verdad? El Señor escucha por igual, hermanos, a todos aquellos que son sinceros y que lo están buscando, ¿verdad? Lo buscan de todo corazón. Entonces, este ejemplo es muy claro que el Señor Jesús nos deja, ¿verdad? Al contrario, hay que reconocer y cómo pide compasión, ¿verdad? Y le digo, si usted se va al Salmo 51, donde David está reconociendo su pecado, el adulterio y el asesinato que hizo, empieza a rogarle a Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. Por la multitud de mis pecados, Señor, perdóname, lávame, límpiame más y más, renueva un espíritu recto de mí. Señor, desde el vientre de mi madre soy ¿qué? Soy pecador. El reconocimiento de nuestra condición. Dijo el Señor Jesucristo, no he venido a los ¿qué? A los justos. He venido a los enfermos, a los pecadores. Un justo, hermanos, cree que no necesita a Dios. Cree que su propia justicia es más que ¿qué? Más que suficiente. El Señor Jesús por eso dijo, yo no vengo a los que se creen justos, ni los escucho. ¿Por qué? Porque en realidad están bien engañados ellos mismos. Entonces, no nos engañemos, hermanos, tengamos, ¿verdad?, esta actitud. Amén. Vamos ahora a Mateo. Dice así, léalo conmigo, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué indicación, principio podemos sacar de este verso, hermanos?
precisamente estamos hablando de esto. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué nos dice como indicación el Señor? Que la oración entre tú y Dios es una oración privada, secreta. Ok, entonces, aquí, ¿verdad? Indicación de la oración, tener una vida de oración privada. ¿Por qué te digo privada? Sí, yo oro con mis hijos, oro con mi esposa, oro con ustedes. Pero otra cosa es que... Exactamente. Y no está mal que oremos con la esposa, que oremos con los hijos, que oremos con los hermanos. Pero si nada más mis oraciones son con ellos, pero yo no tengo una vida privada de oración, pues entonces lo demás, pues prácticamente no que salga sobrando, hermanos, pero vamos a ser muy débiles en el espíritu. El Señor requiere, ¿verdad? Y aquí dice, ve a tu casa, cierra la puerta detrás de ti, ¿verdad? Y ahí en lo privado, tú ora al Señor. Acuérdense, hermanos, que el problema mayor que tenemos, el pecado mayor que tenemos es el ego. El ego nos hace hacer y deshacer todas las cosas. Y hay ego espiritual. O sea, hay un ego, ¿verdad? Donde ustedes han visto, hermanos. Ojalá que nunca hayan visto ego espiritual en mí. Si lo han visto, perdónenme. Pero yo he visto unos pastores y falsos apóstoles que casi flotan, ¿verdad? Creen que flotan. Traen guardaespaldas, tú no te les puedes acercar, tienes que hacer cita con ellos, ¿verdad? De una semana anticipado. Y lo que él dice hace, o sea, el ego, el creernos, el pensar que somos, ¿verdad? Algo más que lo que el Señor, dijo el apóstol Pablo, siervos inútiles somos. ¿Qué somos? Siervos inútiles. En Cristo, hermanos, en Cristo somos herramientas muy virtuosas, en Cristo. Pero el Señor dijo, sin mí nada pueden hacer. Si Pablo hubiera querido hacer lo que hizo, hermanos, por el poder de él mismo y no por el poder de Dios, ¿qué hubiera hecho Pablo? No hubiera hecho muchas cosas. En su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo. Pero reconocer, hermanos, que otra vez, ¿verdad? Que no somos nada delante de Dios en nuestra justicia. Y buscar a Dios en una manera privada cada día, va a empezar a cambiar nuestro corazón. Y vamos a hacernos dependientes del Señor y no de las capacidades espirituales o de los dones que tú tienes. Y aquí es de suma importancia, ¿verdad? Entonces tener una vida de oración privada, no nada más en comunión con los demás. Ahí mismo Mateo 6, el siguiente, del 8 al 9, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Aquí es donde, ¿verdad? El rezo, la repetición de la misma palabra, de la misma palabra, de la misma palabra, pues no es bendición, no es de edificación y no es de alabanza al Señor. Volvemos a lo mismo, hermanos. Cambiemos el concepto de oración, de hablar con Dios, por tener una comunión con Dios, un caminar con Dios. Le digo lo mismo, o sea, es decir, imagínense que todos los días usted tiene la misma conversación con sus hijos y con su esposo en casa. La misma. ¿Le gustaría? Lo mismo, así, lo mismo, de siempre. No. Entonces aquí usar rezos, usar repeticiones, como le dice aquí, parlotear sin terminar. Ahí es donde le digo, acostumbrémonos en nuestra oración privada, hermanos, a no orar de corrido. Empecemos a practicar lo que aprendemos. Oremos meditando en lo que estamos orando. Oremos meditando la palabra de Dios.
Alabemos a Dios orando, hermanos, y recordando las cosas que ha hecho por nosotros. Tenemos que aprender a tener una comunión bella con Dios y no nada más repeticiones, ¿verdad? Interminables. Entonces, la indicación aquí, ¿cómo la podemos poner, hermanos? Dígamelo usted. ¿No usar qué? No usar rezos. Repeticiones. Fórmulas. Sí, ya frases culturales, que no es pecado, hermano, no es pecado, por ejemplo, bendito y altísimo Dios, no es pecado decirle eso al Señor, es bello, pero era como la otra vez que me preguntaron del amén, que si siempre tiene que terminar la oración con amén, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Dijimos que el Padre Nuestro no es una oración que tenemos que usar sus mismas palabras. Tenemos que usar, hermanos, los objetos y los elementos que ahí vemos, como la adoración, como el pedir perdón, como la confianza en Dios, pero no las palabras. Entonces, en realidad, el amén no era utilizado por los judíos. Eso pienso yo que fue una añadidura ya, ¿verdad? Más adelante en la iglesia. Aquí podemos terminar, ¿verdad? En tu bendito nombre, Señor Jesús, te alabo. Ya, sí. Pero no exclusivamente tenemos que decir amén. Porque si no dices amén, entonces quiere decir que ¿qué? No valió. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Tenemos que quitarnos esas formas y fórmulas, hermanos. Vuelvo a repetir, podemos usarlas, pero no hagamos de nuestras oraciones rezos, fórmulas ya muy prefabricadas. Seamos más, tenemos libertad para con Dios, usémosla bien para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan. Dice así, léelo conmigo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y entonces también vino esta pregunta: ¿siempre tengo que pedir en el nombre de Jesús? Pero si no pido en el nombre de Jesús, entonces mi oración no es válida. ¿Qué respondimos, hermanos? Dios conoce tu corazón, por eso la oración privada es muy importante. Acuérdense que pedir en el nombre de Jesús, la razón es porque anteriormente la mayor parte de la gente teníamos otros dioses. Teníamos fe y confianza en santos, en vírgenes o en otros dioses, hermanos. Nosotros vivimos en este lado occidental del mundo, pero este no es el mundo. Hay millones de personas budistas que no conocen a Jesús ni las vírgenes, pero que tienen otros dioses. Hay millones de personas en el mundo que son musulmanes. Y hay millones de personas que practican todo tipo de ¿qué? De religiones. Entonces, cuando dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en realidad es el reconocimiento de quién es Él. Él es el único Dios. Él es el único Dios. O sea, no tengas en tu mente, ¿verdad? Y te lo pido, Señor, y bueno, una vez a ti, virgencita, pues más seguro, más marrado, amén. No, pues olvídate. Lo que pediste, no, hermanos, no. Todo lo que pidieras en mi nombre, el reconocimiento de quién es Él. Señor, por medio de ti, la palabra de Dios dice a Colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Toda la deidad, o sea, todo lo que es Dios está ¿dónde? En el Hijo. Por el Hijo fueron creadas todas las cosas, porque por Él, de Él y para Él
Es todo. Entonces aquí es pedir en el nombre de Jesús, hermanos, no es una fórmula. Y esto te lo piden en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el reconocimiento en el corazón a quién se lo estás pidiendo, ¿verdad? Porque luego también aquí este verso ha sido muy mal usado porque dice, y todo lo que ¿qué? Todo lo que pidieres al Padre. Y entonces aquí se agarran, ¿verdad? ¿De qué tamaño quieres la casa, Arturo? ¿Con alberca o sin alberca? ¿Con cancha de tenis o no? Porque todo lo que pidieres en nombre del Señor Jesús, ¿qué? Lo vas a recibir. ¿Querrá decir este verso eso, hermanos? No, hermanos. No. Aquí el Señor Jesús se pasó años con sus discípulos enseñándoles la voluntad de su Padre. Les dijo, para empezar, acuérdense, cuando el Señor Jesús llamaba a un discípulo, ¿qué es la condición que el Señor les ponía? La primera, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Ok, ya con eso, hermanos, ya con eso, negarse a sí mismo, entonces ya queda descalificado que todo lo que tú quieras pedir para ti, el Señor te lo va a dar. Porque si para empezar el Señor dice que te tienes que negar, entonces pues no queda todo lo que pidieres. Bueno, entonces, ¿dónde sí cabe, hermanos? Todo lo que pidieres conforme a la voluntad de Dios, el Señor lo va a hacer. Por ejemplo, me voy a adelantar un verso, pero el Señor dice, y el que tenga falta de sabiduría, que la da ¿quién? Abundantemente y sin reproche. ¿Será la voluntad de Dios que yo pida sabiduría, hermanos? ¿O no querrá Dios darme sabiduría? Sí, entonces si yo le pido sabiduría en su nombre, yo estoy seguro que Él me la ¿qué? Me la va a dar. Mi paz os dejo, mi paz los doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Si pido paz al Señor para mi vida, ¿me la querrá dar o no? Sí, porque Él dijo que ¿qué? Que Él me la va a dar. Bueno, entonces, cuando pido en el nombre del Señor, lo que Él dice que pida conforme a su voluntad, siempre me lo va a dar. Pero queda descalificado, hermanos. Ahora sí, ¿verdad? Las chiflazones, ¿verdad? Sí. Para eso tienes manitas para trabajar y cabeza, ¿verdad? Para administrar. Entonces, aquí en realidad, hermanos, más que el nombre es el reconocimiento, ¿verdad? Orar reconociendo que solo Jesús es Dios. Y aquí también el Señor Jesús está introduciendo al pueblo judío, hermanos, a aceptar al Hijo como Dios. Pero acuérdense que el pueblo judío, hermanos, no aceptó a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, si no es por mí. O sea, Jesús les está diciendo, no es Moisés, no es la ley, no es Elías, no es Abraham. ¿Soy quién? Soy yo. Y entonces aquí todo lo que pidieres en nombre de Jesús, el Señor está poniéndole al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Pidan en mi nombre, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre, reconozcan quién soy quién. Acuérdense, el soldado, hermanos, que atraviesa el costado de Jesús, hizo esta confesión. ¿Verdaderamente qué? Es el Hijo de Dios. ¿Qué revelación le dio el Padre a Pedro cuando Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres Él, Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló nadie, personas, carne, sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, es por ello que el Señor pidan en mi nombre. Porque Él quería poner, hermanos, ¿verdad? La figura del Hijo en Israel, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy, ¿verdad? Y por medio de mí, ustedes pueden llegar ¿a quién? Al Padre. Ya no es Aarón el sumo sacerdote. Ajá. En ese mismo capítulo 14, los versículos anteriores, hay una pregunta
muéstranos al Padre y nos basta. Ok. Cristo le dice a Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y no han ustedes reconocido el que me ha Que el visto, Padre y yo, ¿verdad? Uno somos. el que me ha visto al Padre. O sea, está nuevamente revelando. Era un problema muy lógico. Encantado. Era un problema muy lógico en el pueblo de Israel, hermanos, porque ellos estaban acostumbrados nada más, ¿verdad? Que el sumo sacerdote era el único que podía directamente, vamos a decir, tener una comunión en la presencia de Dios. Pero no un hombre que se dice ser Dios, sino un hombre que Dios escogió y una vez, ¿verdad? Bajo condiciones podía. Pero Jesús quiere que entienda el pueblo que el Padre y Él uno son. Por eso dice, pidan en mí, en mi nombre. Gracias, Dura. Sí, o sea, aquí el Señor está dándole enseñanza, ¿verdad? Un principio al pueblo de Israel. Es el Hijo, es por medio del Hijo que se llega al Padre. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Vamos a Mateo capítulo 6. Léalo conmigo, dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué principio podemos tomar de aquí, hermanos? ¿Qué indicación? Vámonos ya para acá. Ok, buscar primeramente el reino de Dios. Va una. Ay, buscar. Poner la confianza en Él, dice Ezequiel. Descansar en el hecho de que Él suple nuestras necesidades. Entonces, reconocer que Él nos proveerá las necesidades. Bueno, entonces esto se convierte en no afanar, no afán. Muy importante esto, hermanos. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos que el Señor dice que cambiemos nuestros qué? Para que puedan cambiar nuestro qué? Nuestro sentir, y el sentir cambiar la qué? La conducta, la acción. Fíjese la declaración que hace el Señor Jesús. ¿Qué cosas son las que dominan el pensamiento de los incrédulos? Los viles. Ok. ¿Deberían los viles dominar los pensamientos de los hijos de Dios? No. No. No, aquí el Señor es muy claro. Dice, no se preocupen, qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Pone el ejemplo del Señor, ¿verdad? Acerca de los pájaros, acerca de las flores. Y luego el Señor dice, ¿qué no son más importantes ustedes? Los pájaros no se quedan sin comer y las flores no se quedan sin vestir. ¿Acaso no valen más ustedes? Y entonces aquí viene esta indicación, hermanos, sí, de poner la confianza en Él, de reconocer, hermanos, que Él va a proveer, ¿verdad? Entonces, esto no debe de afanarme, sino mi afán debe ser el reino de Dios y su justicia. Y entonces aquí viene, ¿verdad?, la pregunta. Y era lo que yo les decía. ¿Qué es lo que domina nuestras oraciones? Las peticiones. Y sobre todo peticiones diarias. Está bien poner en manos de Dios todas las cosas, hermanos, pero no afanarnos. El Señor dice que no nos afanemos. Dice que le pidamos todo, pero no te afanes en lo mismo. Él conoce tus necesidades. Él conoce todas las cosas que necesitas, no lo que quieres. Y ahí también hagamos una distinción, ¿verdad? El Padre va a darnos todo lo que necesitamos. Aquí es donde morir a nosotros nos ayuda a no tener el ego de querer vivir y comprar cosas que no nos alcanza nuestro presupuesto. Hay que ser sabios, hermanos. Sabiduría ante todo. Si yo no puedo pagar una casa, hermanos, de tanto,
tengo que hacer mi budget, ¿verdad? Y ver lo que me alcanza. Si yo no puedo comprar un carro tal, tengo que ver hasta dónde y hasta dónde me alcanza. Estar contento, dice el apóstol Pablo, la doctrina del contentamiento. He aprendido a vivir contento ¿con qué? Con poco, con mucho, con la panza vacía, dice, o con la panza llena. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro contentamiento está en Cristo, hermanos, no en las cosas que tenemos o en las cosas que podemos obtener. Esas son añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, ¿cuál es esto? Las necesidades. ¿O será qué? Añadido. Busca al Señor y el Señor que te conoce y sabe tus necesidades, las va a suplir. Y es interesante porque, no sé si les ha pasado, o sea, por culpa de la preocupación, de la ansiedad, no te puedes concentrar en la oración. Tu mente está ya en el apuro de irte al afán, ¿verdad? Y entonces le estás robando al Señor su lugar. Todo lo que domina tu corazón, o sea, tus pensamientos, es un ídolo. Anótalo. Todo lo que domina tus pensamientos o tu corazón es un ídolo. Y Dios no compite con ídolos. O el Señor le entregas todo tu corazón. Por eso dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí es donde le hemos fallado a Dios. Muchas cosas predominan en nuestra mente, el afán, ¿verdad?, de la vida, y no el Señor, hermanos. Vamos a primera de Juan. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy facilita aquí, hermanos. ¿Cuál sería la indicación aquí en este verso? Pedir de acuerdo a su voluntad. Imagínate, acá está un grupo de malandros y acá está otro, los contras. Y los dos le piden a Dios, Señor, que nos salga bien el negocio, Virgencita, San Judas, bendícenos. Y luego el grupo contrario, ¿también qué? Pide lo mismo. ¿A quién le va a hacer caso Dios, hermano? Pues a ninguno, ¿verdad? En ese caso, pedir cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Una vez un amigo, íbamos a ir a un rancho, íbamos a ir a tomar y todo, y dice, oye, tú que eres cristiano, pídele a Dios para que lleguemos con bien. Le digo, ¿estás pensando lo que me estás pidiendo? O sea, Dios, bendícenos para ir y pecar allá. Hermanos, tenemos que estar conscientes que lo que pidamos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Señor, te pido que le tumbe los dientes al hermano Marcos porque me cae bien mal, Señor. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. No, hermanos, no es así. Tenemos que conocer la voluntad de Dios y acuérdense, aquí es donde se conecta y se tiene que conectar toda la enseñanza que hemos tenido. El apóstol Pablo, hermanos, Romanos capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera racional, la manera que a Dios le gusta que le adoren, ¿verdad? No se conformen a vivir, ¿qué? A las costumbres de este siglo, sino que, ¿qué? Renueven su pensamiento para que puedan, ¿qué? Comprobar cuál es la, ¿qué? La voluntad de Dios. Ok, fíjense, para orar la voluntad de Dios, hermanos, ¿qué tengo que hacer primero? Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y lo que estuvimos viendo estos domingos, la mente de Cristo, renovar mis pensamientos para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sobre quién? Sobre mi vida, para poder estar orando
conforme a su qué, a su voluntad. ¿Se fijan todo el proceso que tenemos que? No es tan sencillo como sentarme y pedirle a Dios todo lo que entre en mi corazón, sino que debe haber, hermanos, todo un proceso que yo entiendo. ¿Qué es la oración? ¿Para qué? ¿Quién es el centro de la oración, hermanos? ¿Qué es la médula espinal? La voluntad de Dios es la médula espinal de la oración. Y yo voy conforme y me muevo conforme a su voluntad y pido conforme a su voluntad y agradezco conforme a su voluntad y espero y confío según su voluntad. Entonces ya la oración se empieza a convertir en realidad en una necesidad en nuestra vida. Entonces, pedir conforme a su voluntad, hermanos. Si pides conforme a su voluntad, ten por seguro que Él te va a escuchar. Vamos a Santiago. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es aquí la indicación en la oración, amados? Pedir con fe. Pedir con fe y no dudar. Vaya anotándole ahí abajo de cada versículo, por eso lo estamos haciendo así. Con fe y no dudar. Aunque yo sé que ustedes tienen cerebro de elefante y se acuerdan de todo, hermanos. Y no necesitan notas, ¿verdad? Vaya apuntándole ahí abajito de cada verso lo que estamos haciendo. Esto es para que usted ahí lo traiga ahí en su Biblia y cuando quiera orar, ¿verdad? Lea un verso y se acuerde y ore conforme a la voluntad. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, amados, pues aquí es muy claro. Dice Santiago que pidamos con fe. ¿Cómo podemos dudar de Dios? Lo que sucede con muchos cristianos es que como no conocen la voluntad de Dios, no saben qué orar. Y cuando oran, entonces, ¿oran con qué? Con duda. Y al orar con duda, dice que ni siquiera pienses que Dios, ¿qué? Va a escucharte. Como no conocemos la voluntad de Dios, entonces dudamos en lo que pedimos. Si conociéramos la voluntad de Dios, oraríamos con qué? Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que el amor mío se desborde cada vez más por mis hermanos. Que yo, Señor, sirva, que yo, Señor, edifique. Padre, dame sabiduría, Señor, dame el querer y el hacer, dame un corazón, Señor, humilde para poder servir a mis hermanos. Yo sé que me lo vas a dar. Si oro conforme a su voluntad, ¿voy a orar con qué? Con fe. Y entonces voy a ser escuchado y me será dado, ¿verdad? Pero si no conozco la voluntad de Dios, hermanos, pues voy a dudar. Y si dudo, no, el Señor, ¿verdad? No escucha, porque nuestro corazón no está en Él, sino todavía en las cosas que nos están, ¿verdad?, trayendo incógnitas, inseguridad. Vamos a Romanos capítulo 8. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Aquí hay varias indicaciones. Díganme algunas, hermanos, que ustedes ven ahí. Que el Padre conoce cada corazón. Ok, el Espíritu nos ayuda en la oración. O sea, cuando tú oras, no oras solo. Estás orando junto con ¿quién? Con el Espíritu del Señor. ¿Qué más? Ok, el Padre conoce nuestros corazones, dice, ¿verdad? Y lo que nos conviene.
¿Qué más? Es el que intercede por nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, aquí es. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, es aquí, intercede. Pues que a veces estamos limitados en cuanto a qué orar y cómo orar. Ok, entonces, El Señor conoce Re- nuestras situaciones. reconocer que no sabemos. Estamos con armonía con la voluntad de Él. Salud. Mira, yo siempre pongo este ejemplo porque ha pasado mucho aquí en la iglesia. Alguien me dice, hermano, pídele a Dios por ese trabajo que quiero, ¿verdad? Me van a pagar más. Ah, ok, está bueno. Pero a lo mejor no va a poder venir los domingos ni los miércoles. Adelante. Ah, caray. Pero va a ser bueno para mí el trabajo. Bueno, algo que te va a alejar de Dios. ¿En realidad crees que va a ser bueno? Te voy a decir, las personas que agarraron esos trabajos se fueron de la iglesia. No es nada más un cuento de pastor, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo. Así es. Así como te lo digo. Ninguno estuvo orando en su casa y reuniéndose o diciéndome, venga a discipular. No. Poquito a poco se van, ¿qué? Enfriando. Entonces, en realidad no sabemos, hermanos, qué es lo bueno. De repente me decían, no, es que me voy a cambiar de ciudad, y ya oraste al Señor. No, es que ya un amigo va a abrir una compañía. Pero ¿cómo sabes tú que va a ser bueno? Nomás porque vas a ganar más. Eso es bueno. Voy a dar un testimonio de Manuel ahorita, que ya me acordé. ¿Me das permiso de darlo? ¿Te acuerdas de lo que voy a decir? Ok. Lo digo que qué bueno que Manuel está aquí, hermanos, porque el Señor tuvo misericordia de él. Me acuerdo mucho, estábamos en mi casa, en una reunión de varones. Me dice Manuel, pastor, ore por mí porque me voy a ir a Victoria, Texas, ¿verdad? Más al norte. Le digo, ¿a qué, Manuel? Pues a trabajar, es que no alcanzo. ¿Te vas a ir con tu familia? No, me voy a ir solo. Y él sabe lo que le dije, hermanos. Dije, Manuel, te vas a enfriar. No, hermano, no, yo allá voy. ¿Con quién vas a ir? No, pues puros amigos. Manuel, no te vayas, hermano. Pero es mi consejo, ¿verdad? No, hermano, yo voy a estar. ¿Y qué pasó? Pues tuvo un tiempo, ¿verdad?, fuera de los caminos de Dios. Tuvo que sufrir, ¿verdad?, su mala decisión, pero el Señor tuvo misericordia. Y aquí está, gracias a Dios. Él pensaba que iba a ser ¿qué? Bendición, iba a ganar más. Pero en realidad, hermanos, ¿no qué? Ni yo tampoco sé lo que me conviene, hermano. Aquí puse un ejemplo nada más que me pasó con Manuel. Yo también hay muchas cosas que pienso que... Pero luego digo, no, hombre, Señor. No, hombre, la regué. O sea, no hubiera hecho esto. Entonces, hermanos, ¿cuán necesario es reconocer que no sabemos y que debemos de depender de la ayuda de Dios? Aquí es donde, Señor, yo creo, Señor, que esto es bueno, pero ¿sabes qué, Señor? Enséñame. Enséñame lo que ¿qué? Lo que me conviene. El Señor tiene misericordia, hermanos, pero también el Señor quiere darnos sabiduría. Amén. Entonces, gracias, hermano, por permitirme decir eso. Si no, para gloria de Dios lo decimos, no para vergüenza de Él, sino para gloria del Señor. Hermanos, 1 Tesalonicenses, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué indicación vemos aquí?
Orar en todo tiempo. El objeto de nuestra alegría, hermanos, y nuestro gozo no es nuestra circunstancia. No es nuestra circunstancia. Tener mucho, tener salud, tener mi familia conmigo, eso no debe ser el motivo de mi felicidad. El motivo es ¿quién, hermanos? Es Cristo. En realidad, ese de estar siempre alegres, aquí no está diciendo que te carcajees en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que suframos y lloremos con los que están sufriendo. Pero aquí, hermanos, la indicación es, acuérdate que cuando ores, ¿a quién estás orando? ¿A quién estás orando? Al Dios Todopoderoso, que te ama y que se entregó por ti, que te ha salvado y que te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tiene que traer otra vez tu mente y tu corazón a un gozo, como cuando decimos que lloramos de alegría. ¿Se puede llorar de alegría, hermanos? Ese es este gozo. Un gozo que se expresa con risa, pero también un gozo que se expresa con llanto y agradecimiento, ¿verdad? Y pues la otra indicación la sabemos muy bien. ¿Orar en qué? En todo tiempo, orar sin cesar, ¿verdad? Y luego, va conectado también con el de abajo, con Filipenses. Dar gracias, ¿qué? Gracias, Señor, porque no me salió el negocio. Gracias, Señor, porque se me quemó el pastel. Gracias, Señor, porque pues no, mi hijo no pudo entrar a la universidad que quería. Porque Dios sabe lo que ¿qué? Dios sabe lo que hace. He estado tratando de practicar esto, hermanos, ¿verdad? En cosas muy que uno dice, ¿y por qué no me salió esto? Y inmediatamente digo, porque tú no quisiste, Señor. Gracias. Gracias y tú sabes lo que haces, ¿verdad? Y ya no le doy vuelta al asunto, empiezo a que, ¿pero por qué? Y empezar a tratar de forzar. No, desde el momento en que voy al banco, hermanos, y no me pueden retirar el dinero, algo, Señor. Se me iba a perder. Sí, o sea, cualquier cosa, hermanos, así de que de repente no te sale, bueno, Señor, será mañana, será mañana. Si no tiene como. Último, hermanos, Filipenses capítulo 4. Léanlo conmigo. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. Amén. Entonces aquí la indicación, ¿verdad? No preocuparse. Sino dejar todo en manos de Dios. A ver, hermanos, ¿en qué te ayuda a preocuparte? No nos ayuda para nada salud. Preocuparnos, hermanos, pues es dudar de Dios. Es dudar de Dios. Si tú estás parado en la roca, en el fundamento, en Cristo Jesús, ¿cómo podemos dudar de Dios? Le digo, dudamos porque esas cosas que dudamos las hacemos en nuestras decisiones carnales. Y por eso nos entra la duda. Porque si fuera de Dios, hermanos, no dudaríamos. No dudaríamos. Ni duraríamos tampoco, ¿verdad? No dudaríamos ni uno ni otro. Esto, lo vuelvo a repetir,
Filipenses, hermanos, que pidamos, dice, dar gracias a Dios en todo. Acuérdate que el dar gracias a Dios, la Reina Valera dice, no os afanéis, sino que todas vuestras peticiones sean elevadas a Dios con toda acción de gracias y súplica, creo dice. Primero va la acción de gracias, antes que la petición. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por si sale bien o si sale no. Por lo que sea, acción de gracias. Bueno, la acción de gracias primero reconoce a Dios. O sea, de cuenta, antes que yo le lleve mi verdad, primero digo, Señor, gracias porque yo sé que tú en mi vida, tarará, en mi familia, así, esa. Gracias. ¿Te concentras en quién primero? Es más, a veces hasta se te va a olvidar la petición cuando te concentras en Él. Pero primero, ¿verdad? Es darle gracias. Y al darle gracias, eso te va a recordar que la petición que tú le estás haciendo, también después va a ser una ¿qué? Acción de gracias. Pero si te vas directamente, ¿verdad? Señor, bendito eres. Padre, te pido, Señor, mírame. No, ya te estás enfocando en quién. En ti. Y te estás olvidando de quién. De Él. Pero si primero reconoces quién es Él, eso te va a ayudar a tu corazón, hermanos, a tener confianza en el Señor, ¿verdad? A reconocer tu condición, a reconocer que Él sí puede todo lo que ha hecho. Y aquí es donde viene la meditación, hermanos, cuando oramos y tenemos una petición y meditamos en lo que Dios ha hecho, entonces te empieza a dar confianza. No, hombre, Señor, pues ¿cuándo me has fallado? Y sabes que lo que te pase, Él te va a dar consuelo. Sí. Él se va a encargar de todo. Sí, o sea, si primero empiezas con esa acción de gracias y ese reconocimiento, entonces la petición, hermanos, se va a hacer más chiquita. Muchas veces si lo hacemos como un proceso sistemático. Un día, por ejemplo, hoy, das gracias. El siguiente día vas a poder dar gracias por algo más que tú pusiste en tu petición. Pero es todos los días. Revisas, por ejemplo, va a haber situaciones en las cuales tú tienes una petición muy grande que no le tienes que estar recordando a Dios cada rato. Una petición que tú sabes, tú y el Señor saben que es una petición grandísima, que no vas a estar todos los días, acuérdate de esto. Pero todos los días salen situaciones como te pones objetivos diarios, hacer el zacate totalmente el día de hoy y no lo hiciste. Padre, pues gracias porque me diste la salud para hacerlo, pero no lo logré por esto. Siempre hay una manera de recordar el pasado cuando es fresco. Cuando tus peticiones están frescas, puedes saber si Dios era parte de su voluntad o era nada más una ferre por parte tuya. Bueno, dijiste algo muy, muy interesante, hermanos. Yo les sugiero que tengan un libro de oraciones y que marquen las peticiones que el Señor ha contestado. Porque entonces van a tener más por qué darle gracias. Y es algo que podemos, Dios no está peleado, hermanos, con que escribamos inclusive nuestras oraciones. ¿Qué ves en los salmos? ¿Qué son los salmos? Oraciones escritas. Muchas veces leyéndolo uno es una oración. Tú puedes escribir tus oraciones, hermanos. Y después, algunos meses atrás, puedes regresar y puedes palomear o puedes, y Señor, mira, ni recordaba que te pedí por esto y mira cómo. Y entonces puedes tener más con qué. Sí, o sea, quita la oración nada más como sentarte y empezar a hablar sin terminar. No, eso no es la oración, hermanos. Es meditar, tener comunión con Dios, agradecerle, adorarle, ¿verdad? Reconocer quién es Él, reconocer quién eres tú, tener esa conversación, esa meditación en su palabra con lo que conforme vas orando. Y entonces esto se va a convertir realmente en algo que vas a disfrutar, ¿verdad? Y que vas a lograr realmente edificar tu espíritu por medio de la comunión con Dios en la oración, y no va a ser ya una carga, ¿verdad? No va a ser una carga. Entonces, gracias a Dios, gracias por sus comentarios, hermanos. Y pues, Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros siempre.
Nunca nos rechazas cuando vamos a ti pidiendo sabiduría, queriendo conocerte más, pidiendo, Señor, tu voluntad sobre nosotros. Pues tú no te niegas, Señor. Al contrario, a ti te agrada que busquemos tu rostro, que busquemos tu voluntad, que pidamos conforme, Señor, tú tienes en la palabra, ¿verdad? Dicho. Y todo esto nos da confianza y nos da entendimiento de saber que en realidad, Padre, pues tú estás ahí y escuchas y respondes, Señor. Y nos muestras tu gracia y tu poder cuando vemos que las peticiones, Señor, son contestadas. A veces sí, a veces no, Señor. Te damos gracias porque tenemos esa confianza y podemos ver en tu palabra, Señor, que cuando tus hijos tienen una actitud correcta de buscarte de todo corazón, tú siempre vas a responder, Señor Jesús. Así es que bendito eres y te damos gracias por este momento. En tu nombre oramos y te alabamos, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.